nacido en una casa de clase popular en Pereira. Entonces, lo que Colombia necesita es gobernabilidad. Los que nos están apoyando y aquí en Facatativá y en todo este territorio tan maravilloso que también tantas necesidades tiene y que tanto hay que hacer por la seguridad, por la movilidad, por el tren, por la salud. Un saludo cordial para toda la gente que nos sintoniza a través de Más TV Canal 3, no solamente en Facatativá, sino en los más de 40 municipios en Cundinamarca y en los llanos orientales. Gracias por estar siempre aquí con nosotros. Como siempre les traigo invitados especiales a través de nuestro canal, ese canal regional que llega siempre a la gente. Hoy con un súper invitadazo, Leonardo Huertas, candidato a la presidencia para las próximas justas electorales. Doctor Leonardo, bienvenido a Facatativá. Gracias, Joanny, gracias a todas las personas de Facatativá y a las personas de tantos municipios que reciben a Más TV y a este maravilloso programa que lo que busca es generar también conocimiento de las personas sobre lo que está pasando en Colombia y gracias por permitirme llegar a la casa de tantas personas. Doctor Leonardo, una vez más bienvenido y cuéntenos un poquito, ¿quién es Leonardo Huertas? Leonardo Huerta es nacido en una casa de clase popular en Pereira, convencido que la mejor forma de salir adelante era estudiando, aunque ahora, después de grande, me doy cuenta que hay muchas formas de salir adelante. Pero esa fue la que yo escogí en mi infancia. Yo me dediqué a estudiar, estudié licenciatura en filosofía en la Universidad Tecnológica de Pereira, estudié Derecho en la Universidad Libre de Pereira, después hice 5 especializaciones, estudié 2 maestrías, hice un doctorado y eso me permitió ser docente universitario desde que me conozco. Yo desde los 20 y pico de años empecé a dictar clases muy cerca de Pereira, en Cartago, en la Universidad del Valle, cuando empezó esa universidad pública para generarle acceso a las personas del norte del Valle. Después dicté clase en otras universidades. Yo he dictado clase en más de 25 universidades a lo largo y ancho del país y es el título que más me gusta a mí, el de profe, el de docente, el de maestro. He sido profesor en facultades de filosofía, en facultades de derecho y ahora sigo dando clase. Este próximo fin de semana estaré en la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería dictando un módulo en la especialización de Derecho Constitucional, es de Teoría del Estado. A los 8 días estaré dictando en la Sergio Arboleda de Barranquilla un módulo sobre bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario, que es básicamente las reglas del conflicto armado, del combate y de la guerra. Después tuve muchos cargos públicos, he estado en varios sectores, conozco los sectores, el sector de TICS, por ejemplo, ahorita te contaba que estuve en la Autoridad Nacional de Televisión como jefe de control interno disciplinario de la ANTV cuando existió, estuve en el sector defensa, fui asesor de la Superintendencia Nacional de Vigilancia y Seguridad Privada, estaba en el sector del trabajo, en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, fui secretario de Educación de Pereira, allí me enorgullece que abrimos el primer colegio en todo Colombia en alternancia durante la peor pandemia que ha vivido la humanidad en este siglo. Logramos ganarnos 5 premios por cuenta del Ministerio de Educación, por el mejor PAE a nivel nacional, por el mejor TIC rural, y la que más me enorgullece, la mejor política incluyente que rompe barreras educativas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, alguna necesidad educativa especial, puedan incorporarse y mantenerse, permanecer en el sector educativo. También nos ganamos ese premio. Y ahora último, hasta este mes que terminó, hasta el 31 de enero, fui el defensor del pueblo delegado para el derecho a la salud en todo el país. Allí generamos un conocimiento y una sensibilidad del territorio nacional. Estuvimos desde el hospital más al norte. ¿Cuál cree que es el hospital más al norte, Joanny? No creería Maicao, ¿no? Más al norte. Uy, Dios mío, Punta Gallinas. Más al norte, cerquita de Jamaica. Dios mío, San Andrés. Providencia, justamente. Claro. Providencia queda media hora en avión de San Andrés. Allí el hospital regional lo visitamos. Por ejemplo, hoy, en la última visita que hicimos, nos dimos cuenta que el hospital regional de Providencia tenía dañada la cámara hiperbárica.
que es un elemento que sirve para las personas que hacen buceo. Si suben muy rápido, para evitar complicaciones, los mete la capa hiperbárica, pues no está en funcionamiento. Y el quirófano tampoco está en funcionamiento porque le faltaba el aire acondicionado. Pero también estuvimos en el hospital más al sur de todo Colombia, que es en Puerto Nariño, Amazonas, y en los hospitales de las ciudades más grandes del país. Conocimos el Hospital San Antonio de Vaupés y el de Bichada y el de Guainía, que se llama Hospital Renacer. Y al occidente de Colombia, el Hospital San Francisco de Chocó, el San Andrés de Tumaco. Recorrimos todo el país tratando de proteger el derecho a la salud, ese bien tan preciado. Las abuelas nos decían, mijo, que mi Diosito nos dé salud, que el resto no lo conseguimos. Es el bien más preciado de todo. Yo reflexionaba, Joanny, ¿cuánto daría Steve Jobs, el dueño, el inventor de los iPhone, de los Apple, por tener una buena salud, por no haber tenido la leucemia con la que perdió la vida? La salud no tiene precio, es el bien más sagrado de todos. Y en Colombia, tristemente, se ha venido convirtiendo en el derecho más vulnerado de todos. Solo el año pasado se presentaban cada día hábil 1.000 tutelas relacionadas con el derecho a la salud. Por cada 1.000 tutelas del 2023, el año pasado se presentaron 1.500 tutelas, un incremento del 47% en materia de tutelas. Esto lo que muestra es una violación sistemática al derecho a la salud, que además pone en altísimo riesgo la vida de las personas. Entonces, para resumir, Leonardo Huerta es un profesor de derechos humanos, es un defensor de los derechos humanos y es una persona que entiende que la mejor forma de cambiar la vida de las personas, de garantizar los derechos de las personas, es haciendo política, política transparente, política seria, política sin odio y política con propuestas. Bueno, de otra manera me ha contestado esta pregunta que viene a continuación, es ¿cuál es esa motivación de Leonardo para postularse a las elecciones próximas que están aquí por realizarse en Colombia? En la Defensoría del Pueblo recorrimos Colombia entera. Llegamos a tratar de salvar vidas y seguramente salvamos muchísimas vidas. En los registros de la misma Defensoría tenemos más o menos 110.000 casos que resolvimos en materia de salud. Uno en la Defensoría del Pueblo la relaciona más con cosas diferentes a la salud, con el conflicto armado, con temas de género, étnicos, pero la mayoría de quejas que llegan a la Defensoría del Pueblo están relacionadas con el derecho a la salud. Todos los días a las personas les niegan sus citas, a las personas les niegan su quimioterapia. Si una persona tiene que hacerse una quimioterapia cada 21 días y la tercera quimioterapia no se la hacen al día 21, sino al día 30, ya así le hagan la siguiente, su tratamiento no se hizo de la manera adecuada y esa persona no va a tener el mismo resultado. Y eso lo vivimos a diario. Recorrimos el país, hicimos jornadas, no esperamos a que la gente llegara a la delegada nuestra a pedir protección del derecho. Nosotros hacíamos jornadas en el coliseo de un municipio, en un teatro, y resolvíamos 300, 400 casos en un solo día. Citábamos a las EPS, a las clínicas, y de una vez si alguien llegaba porque no le habían entregado un medicamento, lo gestionábamos, lo resolvíamos y la gente se iba con su medicamento. Recorrer el país nos mostró que Colombia es una nación muy diversa y que así como había problemas en materia de salud, cuando uno recorre el territorio se da cuenta que Colombia requiere de estrategias de gobierno adecuadas para que la gente pueda sentir que se le garantizan sus derechos, para que se le garanticen sus derechos y para que la gente sea feliz. Por ejemplo, Nariño es un departamento de 64 municipios. Solo Nariño sería un país más grande que todos los países de Centroamérica. Así es. Nariño tiene 10 o 11 municipios en el Pacífico, que son muy distintos a los municipios que hay en la frontera con Ecuador, Ipiales, o en la frontera con Putumayo, o en la cordillera. Si solo Nariño tiene esa diversidad tan grande donde en Ipiales se come cuy, pero en Tumaco se come jaiba. Así es. Y si hay tanta diversidad y tratar de manejar a Nariño con las mismas normas, reglas y con las mismas políticas públicas y con los mismos principios a todo Nariño, pero además si manejamos a Nariño con las mismas políticas públicas que La Guajira, que es tan distinto, que Chocó, Medellín, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, pues lo que me motivó a mí fue querer
hacer una nueva historia para Colombia y esa nueva historia construirla desde los territorios, conocer toda esta diversidad, todo este potencial y ver las grandes dificultades en las que viven las personas en Colombia, donde en algunos territorios la diferencia entre la vida y la muerte, Joanny, es contar con un galón de gasolina. Hay territorios en Guainía que quedan a 8 días en lancha del hospital más cercano. Y en el hospital más cercano no hay una UCI pediátrica. Eso pone en altísimo riesgo la vida de las personas. Pero además, una vez yo estaba en Vaupés, ¿y cómo le parece que me metí a un salón de un colegio y era de 8º grado? Puse a un niño a leer, a mí me apasiona mucho la educación. Yo creo que la educación es la mejor forma de transformar vidas y sociedades. Le dije al niño, léame esta parte del libro. Cuando terminó de leer, además leyó muy regular, le pregunté y él estaba en 8º grado. Le pregunté, bueno, si está en 8º, ¿cuánto es 7 por 8? Y me dijo, vamos en la tabla del 5. Y eso puede ser jocoso y causarle risa a algunas personas, pero eso lo que muestra es la inequidad tan grande que hay en materia de educación, de salud, de TIC, de vías, de infraestructura y de desarrollo en los diferentes territorios del país. En Caquetá, el municipio más grande que hay en Caquetá, es tal vez el segundo municipio más grande en Colombia, se llama Solano. Okay. Solano no tiene carretera con Florencia, que es su capital. Entonces, lo que Colombia necesita es gobernabilidad, que se permita que los territorios se puedan gobernar, que con esa diversidad y esa riqueza los territorios puedan salir adelante ellos y no desde Chapinero les sigamos imponiendo la misma política pública de agua potable a La Guajira, que es donde menos llueve, que a Chocó, que es donde más llueve. No podemos poner el mismo requisito de transporte escolar. Yo lo viví cuando era secretario de Educación de Pereira. Resulta que el Ministerio de Transporte tiene una regulación en materia de transporte escolar y usted tiene que recoger a los niños que estudian en un microbús, en una van, con unas calcomanías. Pues usted en la vereda de la Combia Alta o en la vereda de Altagracia o en una vereda en estas lluvias, montaña, cafetera, un microbús de eso no va a poder llevar donde los niños. Tiene que llevar un Gimbuis, pero la regulación de Bogotá no le permite que el transporte escolar tenga ese enfoque diferencial. Ahí me decía el rector del Colegio de Vaupés, el mejor transporte escolar aquí sería darle cada semana un galón de gasolina a la familia. Si yo le doy un galón de gasolina al padre de familia, él le echa gasolina a su motorcito y él ya trae al niño. Un galón de gasolina aquí nos quejamos porque vale 16.000 pesos. Allá puede valer 80.000 pesos. Y no contar con ese galón es no contar con medicamentos, no contar con educación, no contar con alimentos y no contar con los derechos garantizados. Recorrer a Colombia, conocer a Colombia y después de haber estudiado tanto, reflexionar sobre la posibilidad de todo ese conocimiento y de toda esa capacidad técnica, poderla aplicar en esos territorios que ya conozco de manera profunda, es lo que me motiva a empezar el próximo 9 de mayo a recoger firmas en el movimiento Colombia, una nueva historia para la presidencia de la República, porque eso es lo que queremos, hacer de Colombia una nueva historia. Qué bueno, doctor Leonardo. Doctor Leonardo, de acuerdo a eso que estamos conversando, ¿consideraría que esa falta de gobernabilidad sería el principal desafío que enfrenta Colombia en este momento? ¿O cuál considera usted que es el principal desafío que enfrenta Colombia en estos días y cómo pretende usted abordarlo? Claro, por un lado, esa falta de gobernabilidad, que en un principio era sobre todo en los lugares más apartados, dispersos, alejados de la geografía, pero el no haberle parado bolas a esos territorios, lo que nos ha llevado es que hoy en el norte de Bogotá, en el sur de Bogotá, extorsionen a una familia, le echen gasolina al parqueadero porque no pagó la extorsión, que esas organizaciones criminales empiecen a llegar a las grandes ciudades, empiecen a llegar a las zonas más cercanas y estén a 2 cuadras de la Casa de Nariño, del Capitolio o de las alcaldías de las grandes ciudades. Esa falta de gobernabilidad en gran medida está determinada por el excesivo centralismo en el que vive Colombia. Mire, aquí tenemos que también quitarnos un poquito el paternalismo.
Aquí creemos que el papá Bogotá es el que sabe cómo se hace. Entonces, es que por allá en el territorio se roban la plata. No, aquí en Bogotá no se la roban. Aquí en Bogotá son pulcros. Nunca un ministro ha estado en un escándalo de corrupción. Los que roban son los alcaldes, dicen. Entonces, con ese cuento que no podemos darle el manejo a los alcaldes ni a los gobernadores porque allá no saben hacer las cosas. Aquí sí sabemos cómo hacerlas, dicen los técnicos de Bogotá. Esa es una mirada errada. ¿Cómo es que en Colombia, por ejemplo, se prohíbe desde Bogotá, con una resolución o con un decreto desde Chapinero, se prohíbe que comamos tortuga? ¿Esa prohibición para quién es? Claramente las personas que comen tortuga son las personas de La Guajira. ¿Por qué no prohíben comer ajiaco? Porque la prohibición es para La Guajira. Entonces, no, es que la gente de allá no sabe y se van a comer todas las tortugas el mismo día. Yo la semana pasada estuve en Tumaco y dije, por favor, quiero una jaiba gratinada. Me encanta la jaiba, la comida del Pacífico es espectacular. Y me dijeron, no, no le podemos vender jaiba porque hay veda. Ellos mismos saben cuándo hay veda, cuándo se cultiva, cuándo no, y tienen su propia sabiduría para tomar sus decisiones. ¿Cómo es que en Colombia, con el mismo rasero, prohíben el porte de armas? En Bogotá, en Arauca, en Medellín, en el Chocó, en los Llanos, en La Guajira, en Pereira, en todas las ciudades del país, porque desde Bogotá tomaron esa decisión. No significa que la decisión no sea correcta en Bogotá, por decir algo, pero ¿por qué no permitimos que los mismos territorios, los mismos habitantes tomen ese tipo de decisiones? Y ese tipo de decisiones podrían ser tomadas, Joanny, con base en el pilar fundamental del Estado Social de Derecho, que es la participación ciudadana. Cuando la Constitución del 91 se expidió, nos vendieron el cuento que esta era la Constitución de la participación ciudadana, de la ciudadanía. Yo le pregunto, ¿cuántas consultas populares se han hecho en Colombia? No sé. La de la corrupción, La corrupción, sí. y la de la paz. Y ambas con un tinte y un contenido político. ¿Cuántas serias? ¿Por qué no se permite que la gente opine y decida su propio destino? ¿Por qué no se le permite que a la gente de determinado territorio decida la propia gente con su ciudadanía, en ejercicio de su participación ciudadana, si en mi ciudad vamos a permitir o prohibir el porte de armas? Si en mi ciudad vamos a permitir o prohibir el consumo de marihuana, por decir algo. El que cada ciudad pueda tomar, cada departamento pueda tomar con base en la participación ciudadana, y que la participación ciudadana no sea importante únicamente a la hora de votar. Cuando vamos a votar, los políticos nos dicen, el voto es muy importante, mucho cuidado, no se dejen comprar el voto, es lo más lindo que hay, la ciudad es lo más bonito. Y cuando me eligen, ya no vuelven a preguntar nada. Valorización. El alcalde decide si saca valorización o no con el consejo. Presupuestos, si hacen las fiestas del pueblo, si prohíben la pesca deportiva, si le ponen peaje o no, si permiten la minería o no, si le hacen racionamiento de agua. ¿Por qué no le preguntan a la gente si quiere tener día de por medio, pico y placa? Y si la gente decide que no, pues nos embotellaremos por nuestra propia decisión política en las vías de la ciudad. Pero nosotros necesitamos que los territorios puedan tener primero sus propias decisiones y sus propias formas cómo se van a desarrollar, y que permitan con la participación ciudadana. Le voy a poner un último ejemplo. En Guainía no hay un mamógrafo para que las mujeres se puedan hacer un examen de cáncer de mama. Para que a una mujer le hagan un examen de cáncer de mama, una mamografía, tiene que la EPS conseguir una cita en Bogotá, autorizarle un tiquete aéreo desde Inírida hasta Bogotá, que es más caro que el de San Andrés, porque hay 3 vuelos directos a la semana y 2 vuelos por Villavicencio. Es carísimo y es súper complicado conseguir un cupo. Tiene que conseguirle pasaje al acompañante, porque esa mujer en su gran mayoría va a ser indígena y no va a hablar español y va a tener que venir con alguien. Tiene que conseguirle aquí albergue, hotel. Pues si una EPS hoy no le autoriza unas pastas a un niño con epilepsia que vale 3.000 pesos, ¿cuándo será que le van a autorizar a una mujer que se venga aquí a hacer una mamografía? Pues allá un señor montó un mamógrafo, llevó el aparato, la clínica, pues no cumplía requisitos habilitantes, porque el requisito, la ley, la norma, la resolución, el requisito para habilitar un mamógrafo en Inírida es el mismo que en Chapinero. Hecho en Chapinero, por personas de Chapinero, para gente de Chapinero. Allá no han podido habilitar el mamógrafo porque no cumple
con los requisitos establecidos en la ley. Esto debería tener un enfoque diferencial. No debería aplicársele las normas de Dinamarca para Cundinamarca. Obvio que esas mujeres se beneficiarían haciéndose el examen y teniendo un diagnóstico temprano de cáncer de mama, que el mejor tratamiento es el que es oportuno allá en esos territorios abandonados. Además, obvio, esto será, me imagino, un buen negocio para la persona que está montando la clínica, el mamógrafo, porque le facturará a la EPS o se tendrá que cobrar por esos exámenes. Pero independiente de eso, el enfoque que debería darse a este tipo de temas y sobre todo a la salud es un enfoque de derechos humanos. No debería seguirse aplicando las mismas normas en San Andrés que en Bogotá. Yo propongo, por ejemplo, que San Andrés sea un paraíso fiscal, Joanny. Yo propongo que San Andrés sea un paraíso fiscal. ¿Por qué? Por las condiciones y las características especiales que tiene San Andrés. No debería tener los impuestos que tiene. Estados Unidos tiene un estado, se llama Delaware, y es un paraíso fiscal. Aquí lo que no podemos es que tenga el mismo impuesto, el IVA, que tenga el mismo impuesto de renta, que tenga el mismo requisito bancario. San Andrés, que es una isla en el Caribe, donde para poder vivir en San Andrés hay que tener una autorización de la autoridad de la isla, donde llegan visitantes de todo el mundo, donde deberían empezar a llegar cruceros y no debería tener las mismas normas tributarias San Andrés que Bogotá. Yo recuerdo que una vecina mía en Pereira viajaba a San Andrés 2 veces al año y traía batidoras, y traía licuadoras, y traía televisores, y se los vendía a las señoras de la cuadra y les cobraba cada mes. Por eso los sanandresitos se llaman sanandresitos, porque tenía un régimen tributario especial y debería tener un régimen tributario especial la isla de San Andrés. No puede tener la misma norma Guainía, Vaupés, Medellín, San Andrés, Chocó y Medellín. Tenemos que empezar a garantizar que esa gobernabilidad de Colombia se dé desde el territorio. Interesante esa propuesta, doctor Leonardo. Hablábamos extra cámaras que Colombia enfrenta un panorama polarizado políticamente supremamente absurdo. Entonces, si se dice algo a favor de Petro, entonces son petristas, y se dice algo en contra de Petro, son luvivistas. ¿Cómo planea unificar usted al país y promover ese diálogo entre los diferentes sectores? ¿Qué hace, doctor Leonardo, al respecto? Nosotros hacemos una invitación a los demás candidatos y candidatas a la presidencia y a quienes van a participar también como en las elecciones del Congreso para que construyamos un debate serio con base en la razón, en las ideas y en las propuestas. No más odio. Uno pone las redes sociales o los medios de comunicación y ya ve unos candidatos, cada que el gobierno hace algo, al minuto le reaccionan con visceralidad, con fanatismo, y cada que la oposición dice algo, los del gobierno o los otros le reaccionan con la misma visceralidad. Si esa visceralidad la estamos criticando, un gobernante debe ser pausado. Un gobernante debe tomar las decisiones de manera racional, como en el ajedrez, pensar antes de mover la ficha, no salir con odio visceral ni con fanatismo visceral, ni a defender ni a atacar ninguna posición. Lo que le hemos propuesto a los candidatos es que empecemos a generar un debate en las ideas. Mire, cuando empecemos a discutir sobre las propuestas, seguramente nos vamos a dar cuenta que tenemos más cosas en común de lo que creemos. Si empezamos a hablar sobre cómo debe ser la movilidad en Colombia, nosotros creemos que el Ministerio de Transporte debería tener un viceministerio de transporte férreo, un viceministerio de trenes, o debería tener un instituto de trenes descentralizado adscrito al sector transporte para que se encargue 24 horas al día, 7 días a la semana de planificar, pensar y construir un desarrollo férreo. Si empezamos a hablar de movilidad todos, los que se hacen llamar de izquierda y los que se hacen llamar de derecha, y yo digo los que se hacen llamar porque uno en la práctica ve que los que se hacen llamar de derecha
son los que ponen subsidios. Y los que se hacen llamar de izquierda son los que desmontan los subsidios. Entonces, aquí la crítica es, el gobierno de Duque mantuvo la gasolina a 8.000 pesos a punta de créditos. Claro, tenía un subsidio que lo financiaba con una fuente de crédito. Y el gobierno actual, que se hace llamar de izquierda, pues levanta el subsidio. Entonces, aquí, Norberto Bobbio tiene un libro que es de 1994 que se llama Izquierdas y Derechas. Y él plantea justamente que en el siglo XXI no deberíamos estar pensando como en 1789, cuando la Revolución Francesa, que girondinos y jacobinos se mataban. Entonces, el uno estaba en el poder 8 días y decapitaba a los otros, y el otro llegaba al poder y decapitaba a los unos. Hoy no puede ser que Colombia siga el ejemplo de la Revolución Francesa de hace 3 siglos, y deberíamos pensar que izquierda y derecha, más que antagónicos, son complementarios. Hay unas propuestas, hay unas políticas, hay unos elementos que se plantean desde las ideologías de derecha que requiere Colombia en los territorios. Pero también hay unas posiciones que se requieren de las que plantea la izquierda en los territorios colombianos. Lo que debemos es permitir que en algunos territorios se pueda garantizar la seguridad de una forma más intensa, en otros territorios se pueda garantizar una libertad más intensa, e incluso esto nos permitiría escoger si nos vamos a vivir a la costa atlántica o si nos vamos a vivir a la costa pacífica. Ahorita hay una discusión, aquí lo regulamos todo lo que no es tan importante. Entonces acá hay una discusión hoy sobre la política del ruido. Yo creo que es muy distinta la noción de ruido que se tiene en algunos territorios de la costa atlántica, donde se ponen pick-up y cosas y se compite. Entonces, eso es distinto a, por ejemplo, en la sabana, si uno va por Chía, en esos condominios, allá como que se escuchan unos pajaritos, y si uno pone el televisor, la novela, a mucho volumen, pues el vecino le va a llamar la atención porque está muy dura la novela. Claro que sí. Pero en otros territorios el ruido es distinto. Entonces, mire, si nosotros empezamos a darle validez, a darle valor a las decisiones que toma cada territorio, podemos empezar a acabar con esas diferencias que existen. A mí alguien me cuestionaba esa propuesta suya de generar más autonomía y que los territorios se desarrollen puede generar pobreza y desigualdad. Porque ¿cómo hacemos para compensar a los territorios históricamente olvidados como Vaupés, Bichada, con relación a Antioquia o al Valle, que son muy industrializados? Pero al revés, lo que tiene sumido en la pobreza y en el abandono a esos territorios es el excesivo centralismo, y que tienen que esperar a que el Papa Bogotá les mande cualquier pesito para poder mejorar el aeropuerto. Uno de los territorios más hostiles y más pobres que hay en los Estados Unidos es Nevada. Ellos aprovecharon las propias leyes que tenía su estado, permitieron los juegos de suerte y azar, los casinos, cuando había una prohibición generalizada en los Estados Unidos, y hoy sería, si fuera un país, tal vez uno de los 20 Productos Internos Brutos más sólidos a nivel mundial, aprovechando sus propias leyes. Un desierto que cualquiera podría decir, allá la gente se va a morir en la pobreza si Washington no les manda plata, si el Estado federal no les manda plata. Pues al revés, ellos lo convirtieron en una oportunidad, y eso es lo que debería permitírsele a Colombia, que no sea Bogotá el que tenga que tomar todas las decisiones. Usted como alcalde tiene problemas con la seguridad de su municipio y es llamando al Ministerio de Defensa, mándeme 3 policías más, mándeme 5 policías más. No hay. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que un alcalde como el de Sincelejo contrate 100 personas de empresas de seguridad privada para que patrullen la ciudad, y pues se genera un problema, todo lo que se generó con esa controversia por esa medida. ¿Qué es lo que está queriendo el alcalde? Llamando la atención, deme más seguridad. Pero si usted, Bogotá, no me puede dar más seguridad, entonces al menos permítanos que nosotros, desde nuestra propia idiosincrasia, desde nuestra propia realidad, podamos buscar las soluciones que necesite el territorio. De una u otra manera, lo que no me va a dar, no me lo quite. Claro, y déjeme a ver, si usted no fue capaz de guiarme, de educarme y de llevarme, pues entonces déjeme, yo construyo esas políticas para ver hasta dónde avanzamos.
Doctor Leonardo, ¿cuál es su visión sobre Colombia con el resto de América Latina y el mundo? Si llega a ser presidente de la República, ¿cómo manejaría esas relaciones de Colombia y esa visión de Colombia frente a Latinoamérica y al mundo entero? El mundo entero se está polarizando. Uno ve que hay bloques de polarización. Colombia hace parte de la OEA. Colombia tiene un instrumento, sobre todo de protección de los derechos humanos, como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando se crea la OEA y cuando se crea la ONU y cuando se forman estas integraciones de Estado, se hace básicamente después de la Segunda Guerra Mundial y se buscan tres objetivos. Los tres objetivos de las relaciones internacionales. El primero es la seguridad y por eso se arman bloques. Entonces la OEA en la carta de la OEA lo que se plantea es, si alguien se mete con uno de los estados de la OEA, pues se mete con todos. Entonces armamos bloque y nos defendemos por nuestra seguridad. Lo segundo, la paz. Entonces hay un pacto que se llama el Pacto de Bogotá. Bueno, tristemente Colombia lo denunció en la época de Juan Manuel Santos, se retiró del Pacto de Bogotá, pero Colombia, por costumbre internacional, que es la principal fuente del derecho internacional, incluso más allá de los tratados internacionales, siempre resuelve sus conflictos de una manera pacífica. Entonces, lo segundo es, la primera, la seguridad, que si se meten con uno, se meten con todos. Lo segundo es la paz. Si tengo un conflicto con otro estado, lo resuelvo de una manera pacífica. No lo resuelvo ni de manera bélica, ni insultando, ni de una manera grosera. Lo resuelvo por las vías diplomáticas y si es necesario, en el extremo caso, busco un tribunal internacional para que me ayude a resolver ese conflicto. Yo no sé hasta dónde llega mi frontera, porque yo digo que llega hasta aquí y usted dice que llega hasta acá. Yo resuelvo ese conflicto entre los dos estados de una manera pacífica y busco con tribunales internacionales o con tribunales de arbitramiento. Y el tercero es la protección de los derechos humanos, ya de las personas. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania bombardeaba a Europa, le generaba inseguridad, había guerras entre estados, yo no sé, Francia, Alemania, yo no sé cuántas guerras históricamente tuvieron, y una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de las personas que ha sido pues más que documentado con los campos de concentración y las deportaciones masivas y etcétera. Entonces, las relaciones internacionales se tienen que basar en esos tres principios, en la paz. Hay un libro de Kant muy bello sobre la paz perpetua que deberíamos estar leyendo hoy. Es un libro muy pequeño a propósito pues de todo lo que está ocurriendo en Europa. La paz, la seguridad y la protección de los derechos humanos. Obvio, esto se construye, y lo dice la Constitución nuestra, a partir de principios como el de reciprocidad y a partir de principios como la buena fe entre estados para poder tener una existencia y una vida pacífica entre estados. Esa sería como la base de las relaciones internacionales. Y eso sí, sin grosería y sin odio, o sea, con las vías siempre diplomáticas, manejando el Estado como un estadista, reflexionando cada decisión y tomando las decisiones a partir de realidades. Estamos viviendo una crisis bien fuerte allí con el tema de la guerrilla nuevamente en Colombia. ¿Cuál sería su estrategia para mejorar la seguridad en las regiones más afectadas por la guerrilla y el narcotráfico, doctor Leonardo? Aquí es donde el tema de la descentralización o de la autonomía hay que ponerle cuidado, porque si bien nosotros lo que abocamos es porque los territorios puedan tomar sus propias decisiones, tiene que haber un control muy severo del orden nacional para evitar que esos grupos que han ido creciendo últimamente se apoderen de esas decisiones del territorio. Eso es lo que no podemos permitir. O sea, no podemos permitir que los grupos organizados se apoderen de la contratación estatal, se apoderen de la participación ciudadana, se apoderen del voto de las personas y se apoderen de las decisiones. Nosotros creemos que lo que permite que esos grupos hayan crecido y se hayan fortalecido en los territorios es la falta de gobernabilidad. Pues vemos cómo los funcionarios
de más alto nivel sienten temor por sus vidas. Entonces imagínese si un presidente, un vicepresidente, un ministro siente temor, es que me amenazan la familia, pues ¿qué se puede pensar de una campesina indígena que no habla español y que vive en Baupés o en Taraira o en Puerto Carreño o en Santa Rosalía? Pues ¿cuál puede ser el temor? Lo que no hay es gobernabilidad. Tenemos que llevar el gobierno a los territorios, fortalecer los territorios, pero también con la presencia del gobierno nacional. Al menos en un principio debería desconcentrarse la presencia de los ministerios. Uno se pregunta, ¿qué hace un ministro de Industria, Comercio y Turismo en Bogotá? ¿No debería estar en la costa Caribe? ¿Qué hace un ministro del Medio Ambiente en Bogotá? ¿No debería estar, al menos en un principio, en la Amazonía? ¿Qué hace un ministro de Transporte en Bogotá? ¿No debería estar acá en Facatativá viabilizando los proyectos del tren? Entonces, tanto bogotanismo, estamos como en la época de la colonia, seguimos en Santa Fe, seguimos desde aquí tomando las decisiones por Colombia. Tenemos que llevar el gobierno al territorio, tenemos que llevar la fuerza pública al territorio, tenemos que llevar la estrategia militar al territorio y tenemos que llevar educación al territorio y tenemos que llevar salud al territorio, porque si en los territorios la gente siente satisfechos sus derechos humanos, si la gente se siente feliz, si la gente se siente tranquila, yo creo que empezamos a construir un escenario en el que no va a germinar la violencia y los grupos armados. Los grupos armados se fortalecen en gran medida porque los jóvenes cuando salen del colegio no tienen alternativa. Hay territorios donde uno no puede juzgar un muchacho que se mete a un grupo armado porque uno no sabe si el muchacho es víctima o victimario, o si empezó siendo víctima, después se volvió victimario. ¿Cómo es la cosa? O sea, un muchacho que lo reclutan desde muy niño, incluso desde menor de edad, o que salió del colegio y no tiene ninguna opción distinta a la guerra, pues es el Estado el que está generando esas condiciones. Por eso, claro que tiene que haber presencia del gobierno y de la fuerza pública, pero también tiene que haber presencia del gobierno para que se genere un desarrollo social y un bienestar para las personas. Doctor Leonardo, 7 de agosto del 2030 usted está entregando la presidencia. ¿Cuál es el legado que le deja Leonardo Huerta a Colombia al finalizar su periodo presidencial? Primero, la garantía del derecho a la salud y a la educación. La salud es el bien más preciado de todos y se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos. Y la educación es como la salud de la sociedad. O sea, así como la salud es para mí individualmente y yo tengo que cuidar mi salud y necesito unos cuidados de mi salud, pues la educación es la salud colectiva. Una sociedad educada es una sociedad sana, saludable, adecuada, bien educada, siempre será justa. Entonces, en el 2030 entregaremos una Colombia, primero, donde se va a manejar de una manera distinta. La Guajira, Chocó, Guainía y Medellín. Segundo, donde ese manejo y ese gobierno distinto de los territorios va a tener un altísimo componente de participación ciudadana de la gente que vive en el territorio. O sea, que dicen, vamos a tener un enfoque diferencial. Entonces se traen al mago experto en la costa pacífica, criado en Bogotá, y es el monstruo en costa pacífica, y le da un enfoque diferencial y territorial a las políticas del Pacífico. Allá es donde tienen que tomar decisiones y acá respetarlas. Un territorio con mayor autonomía en las decisiones de sus regiones, de sus territorios, de su gente, con más presencia, tanto desde el territorio como desde la nación, con más gobierno. Esa va a ser la Colombia que entregaremos para hacer, como será nuestro movimiento político, de Colombia una nueva historia. Más de 150.000 televidentes están aquí
al frente de su televisor, al frente de su celular, viendo nuestras redes sociales. El mensaje de usted, doctor Leonardo, para toda la gente de Cundinamarca y el Meta que nos está mirando. Que mañana lo levantemos sin odio, que respiremos antes de expresarle ese odio. Me recuerda mucho a un escritor bogotano, justamente, Álvaro Solón Becerra. Tiene unos libros muy bellos de la historia partidista en Colombia. Al pueblo nunca le toca. Los dos amigos que tomaban tinto, el uno del Partido Conservador y el otro del Partido Liberal, y se odiaban y peleaban y al otro día volvían a encontrar a tomar tinto. No caigamos en eso. No caigamos en ese odio visceral que nos ponen a sentirlo a nosotros, pero que los que han gobernado a Colombia, incluso hace 200 años, no lo han sentido. Es que en la guerra de los 1000 días se mataron liberales y conservadores, mientras Laureano Gómez se sentaba con Eduardo Santos a mirar cuáles eran los ministros del uno y del otro. Y eso lo ve uno todavía. O sea, hoy, por muy de izquierda que algunos pretendan señalar los gobiernos, uno ve que sigue como el Frente Nacional. O sea, siguen los gobiernos partiéndose esos ministerios y esas cuotas de poder, mientras la gente, los militantes de base, las personas que tienen que madrugar a trabajar y a estudiar, nos odiamos y nos matamos. Ahora la muerte es moral y el asesinato es por redes sociales y nos insultamos. Yo creo que en las redes sociales de este programa, muy abajo, voy a recibir muchísimos insultos. Esa persona, antes de insultarme, reflexione, respire, mire si las propuestas que estamos haciendo son adecuadas o no para Colombia, y si no lo son, contrapropónganos algo, discútanos, pero con base en argumentos, con base en la lógica del lenguaje, en argumentos sólidos y válidos, en evidencias científicas, no en lo que el mundo cree. Es que la mayoría creen tal cosa. No, que la mayoría lo crean no significa que sea lo correcto. En la Edad Media todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo y que era plana, y no estaban en lo correcto. ¿Dónde está la evidencia científica? El mensaje es: puede haber una Colombia sin odio, puede haber una política no polarizada, una política donde quepamos todos porque tenemos un mismo objetivo, y es generar felicidad y bienestar para toda nuestra gente. Bueno, Doc, arrancó esto ya hace algunos meses cuando usted decide tomar la decisión de ser candidato. ¿Cuándo empieza la gente con las firmas? ¿Cómo va a ser el proceso? El 9 de mayo hay un calendario electoral. El 9 de mayo inscribimos el grupo significativo de ciudadanos, Colombia una nueva historia. Empezamos a recolectar firmas, son muchas firmas. Ojalá estas 150.000 personas que nos ven, y tal vez 300.000 contando las redes sociales, cada uno nos ayude con 2 firmitas y ya ahí tenemos el número de firmas suficiente. Son 632.000 firmas, eso es mucho. Las vamos a recoger nosotros con un programa de voluntarios. Nosotros tenemos cómo desarrollar una campaña, pero no con las cifras que se manejan tradicionalmente. Aspiramos a que la gente de manera voluntaria descargue de nuestras redes sociales y de la página web, que ya estamos terminando de construir, el formulario, lo descargue, lo imprima, recoja las firmas, nos lo envíe. Igual, a partir del próximo sábado vamos a hacer una gira por la costa Caribe, por Córdoba, Sucre y Urabá, por los llanos orientales y desde Boyacá hacia Santander, para dejar conformados los equipos y planificada la estrategia para el 9 de mayo empezar a recoger firmas. Tenemos del 9 de mayo al 9 de diciembre para recoger 632.000 firmas. Para tener las 632.000 firmas, creemos que es necesario tener 1 millón, porque hay unas que se anulan, que se diligencian mal. Y la primera vuelta, bueno, va a haber una consulta interpartidista en marzo, el día de las elecciones de Congreso. Ahorita, la primera elección que hay es en octubre. Consultas de los partidos, como las primarias. Entonces, cada partido pone sus precandidatos y de ahí sale uno. Después, en mayo, esos partidos pueden unirse entre varios para las consultas interpartidistas. Y ya el próximo 9 de mayo, ese sería el 9 de marzo, la interpartidista, y el 9 de mayo sería del próximo año la elección en primera vuelta.
Esa sería. Y en junio, la segunda vuelta. Por lo general, el día de un partido del Mundial entre Colombia y Alemania, ese domingo. Para que tengamos la referencia. Así siempre la segunda vuelta en un partido bueno en el Mundial. Pero la gente obviamente prefiere salir a votar que ver un partido. Claro, y tenemos que llamar a la gente que salga a votar, a que decida por su país. Salgan a votar, que salgan a participar y que participemos de manera muy activa, pero ojalá con propuestas. Que participemos de manera muy activa, que hablemos con los amigos, las amigas, que tertuliemos, que escribamos, que hagamos blogs, que hagamos comentarios, que hagamos videos. Hoy la comunicación está muy democratizada, no es como antes que si uno no tenía amigos en El Tiempo o en El Espectador o en las líneas que había editoriales, no lo sacaba una noticia en el periódico y uno no existía. Hoy cualquier persona de manera espontánea abre su grupo, hace un live, y eso llega a 2 millones y lo leen más o lo ven más que los medios tradicionales. Por eso le agradecemos a usted, Giovanni, a todo el equipo de Más TV. Se lo agradecemos infinitamente porque nosotros no somos los candidatos de ningún grupo empresarial, de ningún grupo político, no hay nadie detrás de nosotros. Entonces, como no tenemos todavía las puertas abiertas de los grandes medios de comunicación, son ustedes los que llegan a las casas de las personas, los medios alternativos, los medios comunitarios, locales, los que nos están apoyando y aquí en Facatativá y en todo este territorio tan maravilloso que también tantas necesidades tiene y que tanto hay que hacer por la seguridad, por la movilidad, por el tren, por la salud en materia de esta provincia y de todos los municipios circunvecinos, pues le agradecemos infinitamente que nos brinde este espacio. Y me ha faltado, doctor, Más TV es el canal de la gente y traemos a las personas que piensan en la gente. Gracias por su tiempo. Gracias, Giovanni, y gracias a todas las personas. Acuérdense pues que a partir del 9 de mayo de este año empezamos a recoger las firmas para que nos busquen @Leonardo Huerta, sin ese, que mucha gente me dice Huertas, no, Leonardo Huerta Gutiérrez o @Leonardo Huerta G. Ahí me encuentran en todas las redes sociales y pueden seguir las actividades que desarrollamos, lo que hemos hecho y lo que viene. Bueno, a todos los televidentes de Más TV, gracias por estar aquí siempre con nosotros en sintonía. Leonardo Huerta. Búsquenlo en las redes sociales, síganlo, léanlo, escúchenlo. Ustedes finalmente son los que deciden. Más TV, como siempre, es el canal de la gente, trayéndole a ustedes diferentes perspectivas de la política nacional, de la política regional, de la política local. Nos vemos en una próxima entrevista aquí en Más TV, Canal 3 y en los especiales Más TV.